Yo soy Francisco Romero, soy nacido en el norte de la provincia de Santa Fe, casi chaqueño. Y siendo recién recibido a los 2 años de haberme recibido como maestro normal nacional, en aquella época ese era el título que teníamos los que estudiábamos la docencia, me casé y me vine a vivir, a trabajar a Neuquén. Mi esposa también era docente, así que vinimos a la provincia y nos otorgaron la escuela, en ese momento era la número 43, que está en el paraje Sausal Bonito, hoy famoso por los movimientos sísmicos que tienen continuamente. Actualmente la escuela es la número 243. Y estuve trabajando 10 años en esa escuela, zona rural, por supuesto. Cuando llegamos no había luz, no había agua, no había gas, no había nada. Pero bueno, había que aguantar y aguantamos 10 años. Al cabo de los 10 años me trasladaron al campamento central de YPF, lo que fue la primera escuela 123 del campamento central, cuando todavía era una escuela de segunda categoría. Me mandaron ahí como director de esa escuela, así que ya hicimos la vivienda en Cutralcó, nos quedamos a vivir en Cutralcó, y después de unos años la provincia organizó y puso en marcha la carrera de educador de adultos para docentes, porque hasta esa fecha los docentes que trabajábamos en adultos, con adultos, éramos solamente docentes normales, digamos, maestros normales nacionales. No teníamos capacitación específica para trabajar con adultos. Entonces, tuve la suerte, me anoté en la carrera de educador de adultos y al cabo de 2 o 3 años tuve el título de educador de adultos. Así que terminé jubilándome como docente, educador de adultos en Plaza Huíncul. Cuando yo vine a trabajar como docente a Plaza Huíncul, tenía una especie de colección, digamos, de algunos elementos que había juntado a lo largo de mi vida. Le comento, tengo todavía una colección de billetes y monedas, o sea, numismática, y en esos 10 años de zona rural, tanto el aporte de los alumnos como mis andanzas por arriba de los cerros me dieron la posibilidad de hacer una pequeña colección de invertebrados fósiles, de algunos minerales que se encontraban, algo de arqueología que me acercaban los alumnos, trozos de cerámica, raspadores, puntas de flecha, etcétera, etcétera. Fui haciendo una pequeña colección que era mía particular. Entonces, cuando vengo a trabajar a Plaza Huíncul, en las fiestas aniversarios de Plaza Huíncul y Cutralcó, con otras personas organizábamos exposiciones. La gente iba a ver, yo exponía mi colección de billetes, de monedas, de flechas, de invertebrados fósiles y algunos restos fragmentados de huesos de dinosaurios, que hasta ese momento yo lo único que sabía que eran huesos de dinosaurios y nada más. Pero me encuentro con que el municipio tenía una ordenanza que creo que la había firmado el intendente Dallas Santina, que fue el último de la época del gobierno de facto, ¿no es cierto? Tenía una especie de ordenanza que preveía la creación del museo, pero no había nada más que la ordenanza. Cuando yo estaba trabajando en el campamento central de YPF como director, recibo una nota del gobierno, primer gobierno democrático, digamos, que me dicen que desean poner en marcha el museo y que me ofrecen un contrato para organizar y poner en marcha el museo.
En fin, dan detalles de que ellos creen que por la actividad que yo tenía en esas muestras que hacíamos, que creían que yo podía estar en ese cargo. Así que acepté la propuesta, me hicieron un contrato por 1 año para organizar y poner en marcha el museo. El museo se habilitó después de 6 meses o 5 meses de haber firmado ese contrato, el 1 de noviembre de ese año. Y cuando termina el contrato, me llama el intendente y me dice que se me terminaba el contrato. Entonces yo le digo, sí, yo sé que se termina el contrato, yo voy a volver a mi cargo de director de escuela porque había pedido una licencia sin goce de haberes y tenía que volver al cargo porque si no lo perdía en educación. Y me dice, pero nosotros no queremos que usted se vaya. Y digo, bueno, problema de ustedes. Yo tengo que volverle. Entonces me dice, ¿y si lo pasamos a planta permanente y mantiene el cargo de director? Ah, bueno, eso es otra cosa. Estamos hablando de otra cosa. Entonces, bueno, lo pensé y acepté. Renuncié al cargo de director de escuela primaria que tenía y me quedé con el cargo de director del museo. Esa es la historia de la creación, digamos, del museo. La primera preocupación que tuvimos nosotros cuando empezamos a trabajar en el museo fue, además de la organización interna, ¿no es cierto?, trascender, es decir, decirle a la comunidad de Plaza Huíncul y Cutralcó que estábamos organizando lo que era el museo y que necesitábamos la colaboración y el apoyo de toda la institución, de toda la comunidad, porque el beneficio pretendíamos que fuera para la comunidad. A tal punto que en algunos escritos o en algunas notas, no sé que tuvimos alguna vez, dijimos que el museo pretendía ser un área de estudio para la comunidad educativa de Plaza Huíncul y Cutralcó, donde se podía ver la fauna, la flora, la arqueología, la geología del lugar, minerales, rocas que había en la zona, y la historia que podíamos recuperar de Plaza Huíncul y Cutralcó. En ese sentido, hicimos difusión a través de todos los medios. Por suerte el municipio siempre nos acompañó, siempre nos aceptó todo lo que nosotros pedíamos y llegamos a toda la comunidad a través de la radio, la televisión, los diarios, las revistas por ahí que pasaban, y la gente que pasaba Plaza Huíncul y Cutralcó, personalidades, digamos, que tuvieron la oportunidad, y para nosotros fue una suerte, de que ellos nos visitaran. Le comento, por ejemplo, del vicepresidente de la Nación, del presidente Alfonsín, que fue el primer presidente. Vino una vez el vicepresidente y visitó el museo. Vino don Atahualpa Yupanqui, visitó el museo. En fin, muchas personalidades ilustres que quedaron en la historia, hay fotografías, hay documentos. El mismo gobernador Salvatori, una vez que instaló el Ejecutivo Provincial en Plaza Huíncul, vino él, también visitó el museo. Así que nosotros tratábamos de concientizar a la comunidad de que el museo era importante porque no solamente recuperábamos lo que la comunidad nos acercaba, sino que además lo ofrecíamos a la gente que llegaba a la zona. O sea, era un intercambio, ¿no es cierto? Y con las escuelas fundamentalmente trabajamos muchísimo, porque las escuelas empezaron a visitar el museo, nosotros acompañábamos a los docentes y incluso hicimos alguna salida de campo con algunas escuelas para que ellos conocieran un poco más de lo que había dentro del museo. Y bueno, eso es un poco la relación que tuvimos con la comunidad. Recibimos un gran aporte de toda la comunidad, porque todo lo que nosotros le decíamos a la comunidad que tenía valor para el museo, lo acercaban.
y nos decían, esto lo traemos para el museo, esto lo donó mi abuela, esto lo trajo mi tía que lo tenía guardado para el museo. Recibimos una cantidad impresionante de cosas que, bueno, eso nos ayudaba siempre a tratar de ser mejores, a crecer, a dar más servicios a la comunidad. La proyección mía, personal, no iba más allá de eso. La creación, cuando tuve la oportunidad de hablar con el intendente cuando me llamó para hacer el contrato, y yo le pregunté qué creía él que se podía hacer, me dijo, mire, está en sus manos lo que usted puede hacer. Entonces yo pensé en darle un espacio físico a todo lo que se podía coleccionar para brindárselo a las escuelas, para que los alumnos estudiaran y conocieran la realidad que tenían. O sea, la intención era esa, era un centro educativo, digamos, para la comunidad. Nunca pensamos que en algún momento se iba a descubrir los restos del dinosaurio más grande del mundo y que eso iba a llevar al Carmen Funes a que se visibilizara a nivel mundial. Entonces, a partir de ese momento ya no solamente pensamos en el museo como institución, sino que incluso propusimos al Ejecutivo poner en marcha una oficina de información turística, que tampoco tenía el municipio en ese momento. Porque nos dimos cuenta que al museo llegaba gente de distintos países del mundo, ¿no es cierto? Venían a ver el dinosaurio. Una vez que trascendió la noticia, todo el mundo quería ver ese dinosaurio. Entonces, merced a eso, después yo terminé jubilándome en la Oficina de Información Turística de Plaza Huíncul, porque fui uno de los que empujó la creación de esa dirección de turismo. Y fue para allá. Claro, en un momento, debido a los cambios políticos que hubo en Plaza Huíncul, yo no me sentí respaldado en el museo por las nuevas autoridades, entonces pedí cambio de sector. Y bueno, primero me mandaron cuando fue la privatización de YPF, que me hiciera cargo del Instituto Municipal de Estadística y Censos. Y en ese trabajo tuvimos la oportunidad de hacer el relevamiento total de lo que fue el campamento central de YPF y el campamento 1, que pasaban a pertenecer a barrios de Plaza Huíncul. Hasta ese momento el central y el 1 dependían de YPF. Cuando se privatiza YPF, esos campamentos pasan a ser barrios de Plaza Huíncul. Entonces el municipio quería saber qué era lo que recibía. Y ahí estuvimos nosotros del Instituto de Estadística y Censo haciendo encuestas y visitando hogar por hogar para hacer todo un relevamiento completo. Al cabo de esa tarea, que nos llevó un año y medio, me designaron al frente de turismo. Y ahí me jubilé. Yo no tenía idea de lo que era el manejo de un museo. Pero eso fue una aventura, una osadía, digo yo, muy grande de mi parte, aceptar esa función. Pero confiaba en algunas personas que había conocido y que ya me habían anticipado que me iban a ayudar. El caso del que en esa época era director del Museo de Zapala, José Ignacio Garate Subillaga, conocido por los amigos como Falucho. Él era una persona que hacía mucho tiempo que trabajaba acá en Zapala y tenía una experiencia y un conocimiento muy amplio de todo lo que es la fauna fósil marina que hay alrededor de Zapala, en gran parte de la provincia en realidad, ¿no? Así que como yo había establecido una cierta amistad con él, le consulté, me dijo, sí, aceptalo, yo te ayudo, no hay problema, no hay drama. Entonces con eso, más el municipio que siempre nos dijeron, lo que necesite va a estar, entonces lo aceptamos. Lo que yo recuerdo es lo que a mí me parece
digno de resaltar es que el museo nació y creció gracias a la colaboración que recibimos de todos lados, especialmente del personal que el municipio nos puso a trabajar en el museo. Todo ese personal no tenía funciones, no tenía categorías, no tenía nadie decía no, yo estoy para esto, yo estoy para aquello. Todos colaborábamos. Si había que romper una piedra con una masa, ahí estaba cualquiera, el que tuviera un tiempito, una oportunidad, rompía la piedra. Si había que sacarle el óxido a un metal que nos habían traído de una casa o de un campamento que traían muchas cosas, bueno, ahí estábamos todos tratando de mejorar el aspecto de ese elemento, ¿no? Entonces, lo que yo recuerdo es el trabajo voluntario y grupal que teníamos. Si había una relación muy buena en el personal y todos estábamos para cualquier cosa, no había ninguna distinción. Incluso el personal de servicio que teníamos en el municipio, que el municipio nos enviaba para hacer la limpieza del local, cuando por alguna circunstancia nosotros no estábamos, esa persona ocupaba nuestro lugar y si venía un visitante, ella lo guiaba al museo, le iba explicando lo poco que ella había aprendido o había sentido de nosotros, ¿no?, que hablábamos. Y fuimos haciendo experiencia con el correr de los años. Tuvimos la suerte de tener mucha gente que sabía muchísimo cerca nuestro y que colaboró muchísimo con nosotros. Eso es lo que rescato siempre. Lo que le puedo decir es que para mí fue una experiencia inolvidable estar en el Carmen Funes, agradecer a todas las personas que de una u otra manera se acercaron, colaboraron y posibilitaron que el Carmen Funes sea lo que es hoy. Más allá de que nosotros no estuvimos en la gran explosión del museo, pero los cimientos los puso esa gente que estuvo desde un comienzo con nosotros. Así que muy agradecido a toda esa gente y feliz aniversario al museo.